Por la cuestión Es la- francesa. Te estás poniendo un poquito Ha llegado la Inca con su francesada. información. Jacques Derrida. Basta de la cuestión francesa, empezás a joder y después se pudre en Y pero Twitter. encima vinimos a hablar de francés. Bueno, esto demos contexto. En Por Twitter favor. me están acusando de que tengo una beca para ir a estudiar a París. Chicos, I fucking wish. No está sucediendo. Pero si alguien quiere becarme, Está, o sea, la puerta está no abierta. conozco París, o sea, no conozco nada. Conozco Brasil, Florianópolis, que es como conocer Córdoba en ¿Cómo realidad. está siendo porque- acusada además de distintos negociados? Sí, Inca? Está de haciendo distintos negociados. en cualquier Y momento hay como algunos Cristina. igual. función de dominio. Múltiples asociaciones ilícitas. Hay algunos delincuentes, La algunas jefa de la delincuentadas, banda. pero son muy, muy mini, chicos. Nada así fuerte, nada que tenga que ver con el erario público, además. Extinción de dominio, ¿no? Recuperar lo robado de la Inca, ¿no? Claro. Bueno, no. Bueno, Inca. Pero si quieren, Estamos en vivo en Instagram, ¿no? nosotros no Estamos somos en vivo, corruptos se por pueden falta de sumar. oportunidad. Sigamos, porque esto total. Dale. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la deconstrucción. Ustedes dirán, ¿qué delincuente? Y yo diré, sí, absolutamente. Porque la deconstrucción es un tema muy complejo. O sea, es una teoría filosófica muy compleja. ¿Pero por qué se me ocurrió decir algunas cositas? Porque vieron que ahora todo es deconstrucción. Que la justicia se deconstruye, que te tenés que deconstruir, deconstruirte, ¿no? Se convirtió como una suerte de palabra muy usada. Por un lado, por el feminismo, con una serie de cargas vinculadas con justamente de construir o quitarse de encima el machismo, pero en realidad también en el periodismo local mucho, pero también mucho en el periodismo norteamericano, como todo deconstruido, como aparece una mina, por ejemplo, con un vestido pantalón y está deconstruyendo la ropa, ¿vieron? Como que se recontrausa, todo Ponele a deconstruido, todo. no, en serio, ustedes leen prensa norteamericana, cultural, y es la palabra fetiche. Esto no, o sea, las cosas que yo voy a decir sobre la deconstrucción de Derrida no son para invalidar esos usos, porque las palabras son así, son vitales. Si tuviésemos que ir a las fuentes o a quienes inventaron las palabras, bueno, no podríamos usar alma de la manera que se nos canta, porque la inventó Platón y bueno, quiero decir, entonces no tiene que ver con decir, ay, les voy a corregir el uso. Sigan usando deconstrucción como se les canta, es simplemente como una mera excusa para hablar de la deconstrucción de Derrida y para explicar también un poco por qué esa palabra y esas ideas se popularizaron tanto. Bueno, Derrida en principio, porque la idea de construcción, que es lo que en general asume cuando se utiliza, que hay una suerte de destrucción, ¿no? Que hay una suerte de modificación vinculado con quitarse cosas, ¿no? Como una suerte de operación negativa. Bueno, eso es uno de los primeros grandes malentendidos, porque la deconstrucción de Derrida en realidad... Quiero deconstruir esto que me está pasando en la garganta. Listo. La deconstrucción de Derrida en realidad es un pensamiento afirmativo, no tiene que ver tanto con la destrucción, no tiene que ver tanto con la destrucción de el pensamiento occidental, que es de alguna manera lo que aparece en los textos de Derrida como el gran tema, que en realidad es la metafísica occidental, pero simplifiquemos el pensamiento occidental. No tiene que ver tanto con destruir eso, con destruir esos esquemas, esas estructuras de pensamiento, sino que tiene más que ver con transmutarlo desde adentro, modificarlo, desplazarlo o hacer algo, pero desde adentro del pensamiento occidental o desde la metafísica. Por eso a veces cuando usas la deconstrucción en el sentido de que te vas a sacar algo que te constituye, bueno, eso no tiene nada que ver con Derrida, porque Derrida dice no se puede salir de la metafísica, no es que simplemente yo puedo decir, bueno, listo, me salgo del pensamiento, porque es algo que los dualismos o las dicotomías del pensamiento constituyen. A ver, ¿qué quiero decir con todo esto que parece tan abstracto? Por ejemplo, la idea de que la voz es superior jerárquicamente a la escritura, ¿no? Eso es una idea que no solamente aparece en Platón, sino que aparece en otro tipo de teorías, e incluso puede ser que perviva en nuestras representaciones, ¿no? La idea de que la voz está más vinculada con la mente y con las representaciones, y que la escritura tiene que ver con ya un grado muy separado de lo que efectivamente es la verdad, y que además se puede llegar a corromper, ¿no? Digamos, todos estos planteos, estas dicotomías, constituyen el pensamiento, no es que podemos salir. Otro tipo de dicotomías que por ahí Derrida ha asediado, por ejemplo, la filosofía o el discurso verdadero lógico por sobre la literatura o el arte, ¿no? También vinculado con lo falso, etcétera. El día y la luz por encima de la oscuridad y de la noche.
el hombre o el falo por encima de lo considerado femenino, la mujer, lo pasivo, lo activo, lo pasivo. Bueno, esas dicotomías que constituyen el pensamiento, Derrida plantea, bueno, no es que simplemente hay dos cosas que no se pueden hacer, ni destruirlo totalmente, decir, bueno, yo lo voy a destruir esto Chau, me lo y saco. listo, y ya está, salí de acá y tengo otro. No se puede, o por lo menos Derrida no ve que eso pueda suceder. O por lo menos desde el propio pensamiento, desde la propia filosofía. Y otra cosa que no se puede hacer o que no tiene que ver con la deconstrucción es invertir el dualismo. Quiero decir, hay una preeminencia, por ejemplo, de el falo versus lo pasivo, la mujer, etcétera. Bueno, si yo invierto el dualismo, si yo considero que es superior lo otro, que ha sido lo menor, jerárquicamente, sigo sosteniendo el dualismo y por lo tanto sigo sosteniendo la metafísica. Entonces, ¿cuál es la salida que plantea la deconstrucción y Derrida? Bueno, ver en cada texto, porque la deconstrucción trabaja con textos. Si ustedes leen los textos de Derrida, que son muy arduos, muy difíciles, y lo hace a propósito eso, van a ver que se trata justamente de ver en estas dicotomías, y todo depende de qué texto. Por ejemplo, Derrida cuando lee Hegel o lee a Platón, se va a concentrar en determinadas cuestiones dicotómicas de la metafísica, va a buscar aquellos elementos en los que hay algo que se escapa. Por eso se dice también que Derrida es un pensador del resto. En este sentido, Inca, perdón que te interrumpa, antes de que continúes con este desarrollo, ¿nos podés poner mínimamente en contexto a Derrida, por ejemplo, el que está escuchando y está medio colgado de una palmera? Digo, es un nombre conocido, pero también situarlo un poco en el tiempo y lugar. Sí, Derrida era un francés que murió en 2004, o sea, fue como el último de los... ¿Vieron esos tipos? Foucault, Deleuze... otro que se llama Blanchot, todos esos tipos franceses que en determinado momento empezaron a pensar después del llamado estructuralismo, que fue como una escuela de pensamiento, y también después del marxismo, muy influidos por Nietzsche y por otro tipo de escuelas teóricas y disciplinas que estaban muy en boga en Francia en ese momento. Es lo que se llamó el postestructuralismo. Claro, ¿no? eso es lo que luego se llamó el postestructuralismo, que de alguna manera es como una suerte de resumen y simplificación que aúna a todos, pero sí tienen cosas en común. Ese fue Jacques Derrida, y era eminentemente obviamente un filósofo, pero escribía textos que estaban muy en el cruce entre filosofía y otra cosa. Por eso hay muchos filósofos que lo odian, que dicen que no se entiende nada, que no sirve para nada su teoría, que no sirve en términos prácticos. Fue muy bardeado desde todos los lugares. La realidad es que también fue muy malentendido. Bueno, justamente esta deriva de la deconstrucción. ¿Por qué nosotros estamos usando deconstrucción? Y bueno, la culpa lo tienen los yanquis, viejo, como siempre. Siempre tienen los yanquis la culpa. Porque estos tipos, y particularmente Derrida, tuvieron muchísima suerte en Estados Unidos en las academias norteamericanas. Y nosotros sabemos que la cuarta ola del feminismo tiene mucho que ver con las academias norteamericanas y con los estudios de género y, bueno, otros desarrollos en las humanidades. Entonces, lo que hizo la Academia Norteamericana con Derrida es convertir la deconstrucción en un método. Y Derrida justamente lo que hizo todo el tiempo es decir, no es un método. ¿Por qué? Por varios motivos. En principio, por una cuestión principal, que es que la deconstrucción no es algo que lleva a cabo un sujeto sobre un objeto y que tiene que ver con la voluntad. Bueno, yo voy y deconstruyo algo. No, para el pensamiento de Derrida, las cosas, ello se deconstruye, dice Derrida. O sea, ya vino deconstruido de casa todo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Platón establece, por ejemplo, una división entre el alma y el cuerpo, bueno, eso es una división metafísica que tiene un resto todo el tiempo, que ya está deconstruida de casa. Que en todo caso lo que hace el filósofo deconstructor es poner la lupa ahí, ver cómo justamente poner la lupa para mostrar cómo ya está deconstruido. Por eso también la idea de que deconstruite, bueno, es un uso muy libre de Derrida, porque en realidad la deconstrucción es algo que sucede, que no tiene sujeto. Esto obviamente tiene que ver con filosofías que quieren destruir al sujeto como una voluntad última de sentido.
Es muy difícil el pensamiento de Derrida. No estoy diciendo, reitero, que a partir de esto no tenemos que usar más de construcción o de construite, no. Eso te iba a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? No, simplemente saber que viene de este lugar, que es un pensamiento filosófico que tiene sus complejidades, que tiene sus vínculos con Nietzsche, con Heidegger, que es muy arduo, pero que para mí vale la pena. Por ahí, si no se animan a leer a Derrida, por ejemplo, hay un texto cortito que se llama Carta a un amigo japonés, ahí explica qué es la deconstrucción, pero a la negativa, o sea, dice que no es la deconstrucción. Como varios de nosotros, cuando tenemos que explicar nuestra posición política, ¿cuál es tu posición política? Por ahí te puedo decir más qué no es y quiénes no es, ¿no? Porque a veces por la positiva es más difícil. Pero, si no, también pueden leer a Jorge Panesi y a Mónica Cragnolini, que son como los dos grandes lectores de Derrida en Argentina. Uno es de la crítica literaria. Yo cursé con Panesi cuando tuve la bella idea de estudiar letras, cuando tenía 19 años, no entendí nada. Panesi me tiró un texto llamado La Deconstrucción. Pero ¿sabes que hay alguien que lee a Panesi que podrías leer para leer? Claro, y así. Si nos está escuchando, el señor Jorge Panesi le mando un gran abrazo porque es una persona querible. Pero me tiraste la deconstrucción de Derrida cuando yo venía a cursar Sociedad de Estado, no te entendí nada. No te entendí nada, hermano. No te entendí nada. Bueno, pero qué sé yo. Tiene un texto muy lindo que se llama Derrida de Constructor, que es cuando cagó fuego Derrida, y ahí escribe unas cosas muy lindas que está muy bien. Y Mónica Cragnolini también tiene por ahí una manera muy amable de explicarlo, más desde la filosofía. Además, Mónica Cragnolini es compañera. Y es muy grosa, es la mayor especialista de Nietzsche en Argentina. O sea, ¿se acuerdan que en un momento le labraron un acta a una profesora que estaba cortando la calle en Puan hace no mucho? Bueno, era Mónica Cragnolini. Así que pueden leer ahí. Hay un sitio que se llama Derrida en castellano que está buenísimo, que lo hizo un señor que se llama Horacio Potel, que también murió hace muy poco, que está bueno, ahí pueden conseguir todo. Y fíjense, qué sé yo, tiene frases muy hermosas, la verdad, Derrida, porque esto de construir las dicotomías tiene que ver con abrir el pensamiento a lo otro, que es justamente aquello impensable, y justamente tiene que ver con el futuro. O sea, cómo se puede, lo que siempre pensamos, bueno, cómo se puede dar en la política lo nuevo y darle una hospitalidad a lo otro, a lo que no es pensado, a lo que no es contado todavía. Y bueno, la deconstrucción también tiene que ver con eso. No sé si sirve en un sentido de, bueno, vamos a ganar las elecciones con esto. Claramente no. Pero sirve para tener determinado modo de pensar la sociedad que justamente acoja lo otro y el futuro. Muy bien, amigues, hasta acá la primera columna del 2019 de nuestra querida Inca.